temprano que otros años, pero bueno, pues ahora sí que gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite aún disfrutar pues de este clima en la Ciudad de México, que pues es un clima realmente muy bendecido, ¿eh? Comparado con otras ciudades, es un clima muy benevolente. Entonces, es una bendición poder estar aquí. ¿Qué les parece si para poder iniciar hacemos una oración? ¿Quieren acompañarme? Vamos a hablar con el autor de la Biblia. Dios bendito, Padre Santo, te agradecemos, Dios, en esta mañana por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad de estar congregados aquí en el nombre de Jesús. Él es el motivo, Él es la razón, Señor, de que estemos aquí en esta mañana. Te suplicamos, Padre, por todas y cada una de las personas que el día de hoy se han congregado, que tú las bendigas. Yo sé que tienen dificultades, yo sé que tienen problemas, diferentes, Señor, necesidades. Pero Dios, tienes un Dios que se complace, Señor, en escuchar las necesidades de las personas y ayudarles, Señor, brindándoles tu ayuda para el oportuno socorro. Te pido que tú las bendigas, Señor, que seas con ellas. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para comprender lo que tú ya has dejado en tu palabra escrito para nuestra enseñanza. En el nombre precioso del Señor Jesús, te pedimos todo esto y te lo agradecemos en esta mañana. Amén. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio que hemos venido desarrollando de la carta de Pablo a los creyentes que estaban en Roma. Así es que les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo número 15. Y el día de hoy vamos a estudiar de los versículos 14 a 21. Romanos capítulo 15, versículos 14 a 21. En lo que ustedes lo encuentran, yo quisiera decirles a manera de introducción lo siguiente. Hasta la semana pasada, Pablo terminó, mejor dicho, hace 15 días, porque la semana pasada nos regresamos un poquito, ¿verdad?, a Romanos 13, pero hasta Romanos capítulo 15, el versículo 13, se terminó la sección en la cual Pablo dio todo un tratado teológico acerca del Evangelio de la Gracia. Una vez que él completó esta sección, Pablo va a empezar a hablar en esta última parte de su ministerio. Él va a tornar esa cantidad de teología, esa cantidad de exhortaciones, y él va a empezar a hablar de una manera personal. Él empieza a abrir su corazón a las personas, a los creyentes de Roma, ese corazón que algunos podrían haber pensado que Pablo era duro, ¿verdad? Con las palabras que había dicho, con las más de 30 exhortaciones que hace para que los cristianos pudiésemos entender el Evangelio de la Gracia de una manera clara, pero también profunda. Entonces aquí Pablo va a empezar a hablar de una manera diferente. Es como ustedes en casa, ¿no? Por ejemplo, cuando en casa ustedes le dan una indicación a sus hijos y sus hijos, por ejemplo, no desobedecen, ¿cómo empiezan a hablar ustedes? A lo mejor con más seriedad, ¿no? Incluso a veces ya no les decimos el nombre de cariño, ¿verdad? A lo mejor ya les llamamos por su nombre que tienen, ¿no? Como decimos, por su nombre de pila, ¿no? Bueno, Pablo eso lo hizo anteriormente. Ahora él va a empezar a hablar de una manera distinta. Y quiero que ustedes empiecen a ver eso que Pablo empieza a desarrollar. Dice el versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que todos los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, pero no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí, ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo ya haya sido nombrado, perdón, no donde Cristo ya haya sido nombrado,
para no edificar sobre fundamento ajeno, sino para, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él entenderán. En estos versículos, queridos hermanos, Pablo va a presentar 4 facetas de su persona. 4 facetas de su persona. Es para que nosotros entendamos muy bien. Es como en una moneda. Por ejemplo, si nosotros tenemos una moneda pues básicamente tiene 2 facetas, ¿no? De un lado puede tener a la persona, la imagen, del otro lado puede tener el escudo, etcétera. Es 2 facetas de una misma moneda. Bueno, Pablo en estos versículos va a hablar de su trabajo, de su ministerio, y lo va a hacer a través de 4 facetas. ¿Okay? En los versículos 14 y 15, Pablo va a mostrar la primera faceta. Y aquí Pablo ya no se está presentando, aunque él tenía toda la autoridad apostólica, aunque él tenía toda la autoridad conferida por Dios, él ya no se va a presentar de esa manera, sino ahora Pablo se va a presentar simplemente como un compañero en la fe. Fíjense cómo dice Pablo en los versículos 14 y 15. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. ¿Cómo les llamó? Hermanos míos, ¿verdad? De que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Recordemos que Pablo les está escribiendo a una iglesia a la cual él no había participado en su fundación. Él no fundó esa iglesia de Roma, y tampoco Pablo había puesto los pies en esa iglesia, es decir, él no los conocía personalmente. Sí conocía a varios de los cristianos, y eso lo vamos a ver en los siguientes versículos, puesto que él ahí los va enunciando a esos hermanos y les manda saludos afectuosos, pero él no los había conocido en Roma, los había conocido en algunas otras ciudades del imperio. Pablo se dirigió a ellos con franqueza, pero también con firmeza. Todas las exhortaciones que nosotros ya vimos en los versículos anteriores, en los capítulos previos, Pablo habló de una manera firme, aunque no hubo una exhortación directa a una persona en particular, como sí ocurre en otras cartas, ¿no? Incluso algunas son reprensiones a personas por haber hecho algo incorrecto. Pablo no. Pablo aquí empieza a hablar de una manera diferente. Pablo había esperado mucho tiempo para poder visitar la iglesia de Roma. Ustedes se acuerdan que allá en Romanos capítulo 1, versículos 10 al 11, ¿qué les dijo Pablo? ¿Sí se acuerdan? Yo sé que no. Así es que vamos, por favor, a Romanos. Sí, digo, la verdad, yo sé que no se acuerdan. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos 10 al 15. ¿Qué les empezó Pablo diciendo? Entre otras cosas, Pablo les dijo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo tenía en su corazón el anhelo de ir a vosotros. Dice el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Recuerden que Pablo se consideraba un deudor de todos, ¿va? Todos los cristianos somos deudores los unos a los otros. Yo les debo respeto, honra, cariño a ustedes y ustedes me la deben a mí. Tenemos que considerar a todos y cada uno de los hermanos en la fe como superiores a nosotros mismos. Entonces, como Pablo decía, él se consideraba un deudor y nosotros somos deudores. Recordemos también que Roma estaba de paso para llegar al último destino que Pablo tenía en mente. ¿Cuál era este último destino al que Pablo quería ir? España. Pablo quería llegar a alcanzar con el Evangelio de Cristo hasta España, que hablando del continente europeo, pues es la parte, ¿verdad?, más lejana. ¿Sí? Ahí en la península ibérica, esa parte es la más alejada del continente europeo. Y Pablo quería ir.
ahí, y quería que los cristianos de Roma participaran con él, así como participaban los demás hermanos, ¿verdad? De Macedonia, de Tesalónica, de Éfeso, como participaban con él, ayudándole, orando por él, ofrendándole. Él también quería que los cristianos de Roma participaran en esa grande obra. Es como nuestros hermanos que están. Algunos de ustedes no conocen en persona, por ejemplo, a la familia Handal, ¿no? Pero ustedes están con ellos, porque nosotros oramos por ellos, porque nosotros les ofrendamos para que ellos estén predicando allá en Macedonia. Y por cierto, siempre que pienso en la familia Handal, me acuerdo de algo muy importante que está en el libro de los Hechos. La primera persona que se convirtió en cristiano de Europa fue una persona de Macedonia. Ahí donde están los hermanos Handal hace muchísimos años. Entonces, nosotros no estamos allá físicamente con ellos, pero estamos en espíritu, estamos orando. Y Pablo quería eso, ¿verdad? Que los cristianos de Roma fueran partícipes con él en su ministerio de seguir predicando el evangelio. Ahora, Pablo, como yo les decía, a pesar de que tenía toda la autoridad apostólica, él sabía también que era, como todos los seres humanos, limitado, que no podía hacer todas las cosas tanto como él quisiera. En el versículo 14, Pablo se dirige a los creyentes de Roma llamándoles como hermanos míos. ¿Ok? Esta frase de hermanos míos no solo reconocía que eran salvos, que eran creyentes, sino también que había madurez en medio de ellos. ¿Ok? Eran creyentes fieles, como leí hace rato en el versículo 8 del capítulo 1. La iglesia de Roma, a diferencia de la iglesia de Corinto, era una iglesia donde sí, evidentemente, había nuevos convertidos, pero también había ya hermanos maduros, hermanos crecidos en la fe. Pablo procede a reconocer varias características de los hermanos de Roma. Dice en el versículo 14, están llenos de bondad. ¿Okay? Es decir, el fruto que Dios había dado, puesto en sus corazones, ya estaba dando frutos. Tenían un carácter y una vida moral adecuada a la vida que corresponde a un cristiano. Después también les dice que estaban llenos de todo conocimiento. Y aquí Pablo no se refiere a conocimiento de tipo secular, sino se refiere a las verdades del evangelio de Jesucristo. En otras palabras, de que la salvación es únicamente por medio de ¿qué? De la fe. Las personas no se salvan por pertenecer a alguna religión. Las personas no se salvan por pertenecer a alguna secta. Las religiones no se salvan a través de portarse bien, a través de hacer buenas obras. No, las personas se salvan únicamente a través de su fe, de depositar su fe y su confianza. ¿En quién? En Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, es decir, nadie puede ir a Dios sino es por medio de Jesucristo. Jesucristo murió. Jesucristo murió hace más de 2000 años en una cruz. Y cuando Él murió en esa cruz, Dios descargó el pecado de toda la humanidad, los pecados que cada ser humano ha cometido y está cometiendo y va a cometer, ya fueron descargados en el cuerpo de Cristo Jesús. Y cuando su cuerpo murió, ahí también se murió el pecado. Y de esa manera quedó satisfecha la justicia de Dios. Y por eso es que Dios nos puede perdonar. Por eso es que Dios nos puede transformar en uno de sus hijos. Eso es el evangelio. El Señor Jesucristo no solamente murió, sino que también resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Y toda aquella persona que crea esto, como dice el evangelio de Juan, aunque esté muerto, vivirá. Para un cristiano no hay, con la muerte no se acaba su vida. Al contrario, es el inicio de una vida mejor. Y eso es el evangelio. Y eso es lo que los cristianos de Roma ya sabían. Ya eran maduros, ya conocían todo esto. Igual que ustedes que están escuchándome en esta mañana. Son personas que están escuchando el evangelio de Cristo. La tercera cosa que les dice Pablo aquí en el versículo 14, en la parte B, es que como ellos ya estaban llenos de bondad, ya daban frutos, ya tenían una moralidad cristiana y tenían conocimiento de las verdades del evangelio, Pablo les sigue diciendo en la parte B del versículo 14, dice, ahora ustedes pueden ¿qué? Amonestarse. La palabra que aquí se traduce como amonestarse quiere decir, ustedes mismos ya se pueden aconsejar. ¿Sí? Ustedes mismos ya pueden alentarse. Ustedes mismos ya pueden consolarse los unos a los otros.
Y eso habla acerca de la madurez. Cuando nosotros necesitamos una palabra de apoyo, de consuelo, o simplemente tenemos una decisión importante que tomar, pues más nos vale, ¿verdad? Ir con aquellas personas, con aquellos cristianos que son maduros en la fe, que conocen la palabra del Señor y solicitar un consejo. Eso es lo que Pablo le está diciendo ahí. Ustedes, dice, ya pueden amonestaros los unos a los otros, ya se pueden aconsejar, ¿ok? Porque la consejería, al final de cuentas, es la aplicación de un conocimiento bíblico más la forma práctica en lo cual lo puedes poner ahí a la obra y que estés haciendo algo bíblicamente correcto. ¿Okay? Y obviamente eso solo lo pueden hacer los cristianos maduros. Entonces los cristianos maduros tienen que ayudar a sus hermanos que son más pequeños en la fe, que son recién convertidos, los tienen que ayudar con consejería. Obviamente el cristiano recién convertido no sabe esto, ¿eh? A veces tiene problemas, tiene dudas, tiene dificultades y ahí está. Entonces por eso es muy importante el discipulado. Por eso es importante que todos los cristianos nos discipulemos. ¿Ok? Que todos los cristianos tomemos nuestros estudios. ¿Por qué? Porque ahí cuando tú te estás discipulando, no simplemente es pasarle una información a alguien, no es decirle, bueno, aquí están los apuntes, mira, que escribió alguien, aquí están, lételos y nos vemos en una semana. No, el discipulado es transferir vida. Por eso es muy importante que la persona que da el discipulado sea una persona congruente, sea una persona que conozca la escritura, pero sobre todo sea una persona que esté viviendo lo que dice la escritura. Porque de otra manera, pues puede ir a cualquier lado a escucharlo, ¿no? ¿Sí? De otra manera puede escuchar la radio, ver la televisión, leer el periódico o leer libros. Ahí hay muchos autores, muchas personas que recomiendan, que dan consejos y que obviamente no viven lo que ellos están diciendo. Eso es lo más común. Los cristianos no tenemos que ser así. Los cristianos lo que nosotros estudiamos y aprendemos de la Biblia lo tenemos que poner en práctica. Y eso mismo lo tenemos que transferir por medio de un proceso que se llama discipulado. El cristiano debe pasar no solamente un conocimiento, sino tiene que pasar su vida. Y esa vida tiene que estar respaldada por un testimonio adecuado. Muchos cristianos piensan que solo los profesionales de la psicología o de la psiquiatría secular son capaces de aconsejar. Y no, la verdad de las cosas es que esto es un error. Cualquier persona que conozca la palabra de Dios puede dar un consejo bíblicamente correcto, bíblicamente adecuado. Recuerden que la Biblia es todo el manual para vivir nuestra fe, nuestra vida y nuestra práctica de acuerdo a los estándares de Dios. Aunque muchos cristianos se saben de memoria 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muchos cristianos se lo saben. Lo triste es que muchos cristianos no lo viven y tenemos que vivirlo. Hermanos, este libro que está aquí es suficiente para poder tener una vida que le agrade a Dios. Es suficiente para poder resolver cualquier problema en cualquier situación de fe, de doctrina, de práctica, de la vida. Aquí está. El problema es que no lo leemos. Ese es el problema, que no lo conocemos. Usted, por ejemplo, ¿usted cree que los mejores médicos saben lo que saben, operan lo que operan, nada más por perder el tiempo? Los médicos son de las profesiones que más tienen que estudiar. Todos los días tienen que estar leyendo, todos los días salen medicamentos nuevos, todos los días se descubren nuevas enfermedades. Un médico está estudiando todo el tiempo. Los cristianos somos médicos, hermanos, pero médicos espirituales. Todos los días tenemos que leer la palabra. Todos los días nos vamos a encontrar personas con diferentes problemáticas. Todos los días nos vamos a enfrentar a personas que no saben cómo resolver los conflictos básicos de su vida. Y eso lo podemos nosotros aconsejar con la palabra de Dios. La siguiente aplicación que nosotros tenemos de este primer versículo es que cuando la palabra de Dios está sembrada en el corazón de un creyente verdadero, esa palabra va a dar su fruto. Esa palabra va a dar, ahora sí que va a crecer. Fíjense que en el estado de Morelos, yo he platicado con varios creyentes
Y uno de esos creyentes tiene muchas tierras, tiene por ahí, ahora sí que sus tierritas, ¿ah? Tiene sus hectáreas allá en el estado de Morelos. Y la gente de allá de Morelos y gente como él, que no es de Morelos, pero ya se fue a vivir allá hace muchos años, dicen lo siguiente: en Morelos crece todo. Dice, lo que avientes, las semillas que tú avientes, eso se va a dar. Si avientan aguacate, sale aguacate. Si avientan naranjas, sale naranjas. Bueno, hermanos, así es la palabra de Dios en nosotros. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está en tu corazón, en tu mente, ¿qué crees? Va a dar su fruto. Ni trabajo te va a costar, ¿sí? Ni problema te va a decir los versículos de memoria. ¿Por qué? Porque ya está en tu corazón, porque su palabra va y no regresa vacía. Pero necesitamos querer llenar nuestro corazón y nuestra mente de la palabra de Dios. Necesitamos leerla, necesitamos analizarla, necesitamos meditar en ella y necesitamos aplicarla a nuestras vidas. Y de esas maneras vamos a ser como estos cristianos de Roma. ¿Cristianos cómo? Maduros, ¿okay? Capaces de aconsejarse, amonestarse los unos a los otros. Aplicación número 4. Si usted tiene una decisión importante por qué hacer en su vida y no sabe qué decisión tomar, no se arriesgue. Pida un consejo a un hermano maduro, a un hermano a la fe. Las decisiones más importantes de la vida. ¿Qué voy a estudiar? A veces los jóvenes no saben, por más orientación vocacional que tomen, no saben qué estudiar. Pidan consejo. ¿Con quién me voy a casar? Pidan consejo. Oye, que voy a comprar una casa, un departamento, esto, y no saben. Pidan consejo. De verdad, en multitud de consejeros hay sabiduría. En multitud de consejeros hay seguridad. Y a veces tenemos decisiones importantes que tomar y las tomamos, ¿y qué creen? Son las equivocadas. Son las incorrectas. Pidamos consejo, hermanos. No es malo pedir consejo, por el contrario. Yo les decía, ustedes cuando tienen una enfermedad van con un doctor. Y si ese doctor así lo ven como que, caray, no les convence, ¿qué hacen? Piden una segunda opinión. Y si esa segunda opinión tampoco está así completa, ¿qué hacen? Piden una tercera. Entonces, ¿por qué cuando necesitamos tomar decisiones para nuestra vida no le preguntamos a nadie? Y muchas veces nos equivocamos. Y luego estamos padeciendo las consecuencias de las malas decisiones que tomamos en nuestra vida. En el versículo 15, Pablo también menciona que les ha escrito en parte con atrevimiento. Y cuando dice Pablo que les habla con atrevimiento, se refiere básicamente a que el apóstol tenía una autoridad. O sea, él era una autoridad apostólica. Su ministerio se lo había encomendado, ¿quién? ¿Quién le había encomendado a Pablo su ministerio? El Espíritu Santo. Dios le había encomendado. Después de su conversión, ¿qué le dijo Dios? Tú vas a ser encomendado ¿a qué? A predicar el evangelio a los gentiles, ¿ok? Y Pablo, a pesar de que él tenía esa autoridad apostólica, él dice ahí que él les había escrito con atrevimiento. ¿Y cuál era ese atrevimiento? Decía Pablo. No que les estuviera hablando groseramente, no que les estuviera hablando de una manera incorrecta, no. Ese atrevimiento de Pablo era porque él no los conocía, porque no había estado en contacto con ellos, ¿ok? Y a veces yo entiendo en esta situación a Pablo. Yo he predicado en muchas iglesias donde me han invitado a compartir la palabra de Dios, o he predicado en bodas, eventos, graduaciones, etcétera. Y obviamente no conoces a la audiencia, conoces la palabra. Y a veces las palabras que uno puede decir, caray, ¿está bien dicho? Fíjense que una vez que estaba predicando en Cuba, les dije a las personas algo que dice la Biblia, ¿no? Por ejemplo, les dije que cuando alguien se casa, pues lo más correcto, lo mejor, lo bíblico es, si se casa un joven, una señorita, pues se tienen que ir a vivir fuera del seno materno-paterno. Ese es el ideal, que se vayan y se casen, ¿verdad? Que vivan ahí sus primeros años ellos solitos, como pareja. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, eso en Cuba no se puede hacer físicamente. ¿Por qué? Porque en Cuba las construcciones que hay son de los años 50, las más recientes son de los 60. En una casa, si tú no ocupas los espacios que tiene, el gobierno te manda una familia para que viva ahí, ¿sí? Si tú no estás ahí ocupando ese espacio. Entonces, pues alguien que se casa, es difícil que se vaya a vivir a otro lado diferente. Normalmente se casan y se quedan a vivir ahí en la casa materna, porque no hay obra nueva. No es como aquí. Aquí
¿Quieres comprar? Lo que sobra son casas, departamentos, terrenos para que compres, construyas, etcétera. Allá no. Allá es muy limitado. Allá todo eso lo controla el gobierno. Entonces, cuando yo dije esas palabras, ya que terminé de predicar, pues sí, una persona de allá se me acercó y me dijo, yo sé, pastor, que lo que usted dijo es lo que dice la Biblia. Dice, pero aquí hacer eso es prácticamente imposible, ¿verdad? No hay las ganas, ¿verdad? Para poder hacerlo, aunque querramos. ¿Dónde nos vamos? Entonces, bueno, a veces uno se siente como Pablo, ¿eh? Como Pablo decía, me siento así como que discúlpenme el atrevimiento, ¿no? Por lo que les he dicho. Pero Pablo, ese atrevimiento que les acaba de mencionar es por mencionarles cosas que ellos probablemente ya conocían, ¿verdad? Porque como les dije, la iglesia, los cristianos de la iglesia de Roma, había muchos cristianos ya maduros, muchos cristianos que ya conocían las bases de las doctrinas bíblicas, ¿ok? Ahora, este atrevimiento de Pablo también tenía que ver mucho con su carácter. ¿Cómo era su carácter de Pablo? ¿Tímido? ¿Le daba miedo hablar? ¿Se quedaba callado? No. Pablo era exactamente todo lo contrario. Pablo era arrojado, era impetuoso, era valiente. Él habló, ¿verdad?, ahí con gobernadores. Y cuando él tuvo una decisión que no le convenía, ¿qué dijo? Bueno, apelo al César. Voy directamente, ¿verdad? Ahora sí que a la máxima autoridad. Pablo no era nada tímido. Entonces, parte de su carácter impetuoso que tenía Pablo, también lo plasmó aquí cuando él dijo esas palabras, ¿verdad? En parte les hablo con atrevimiento. Después de que Pablo dice que les habla con atrevimiento, Pablo menciona algo importante. Dice, parte de lo que yo les he dicho, lo hice por la gracia de Dios, de la cual él había sido el receptor. En otras palabras, Pablo dijo estas palabras, ¿por qué? Porque Dios lo había llamado a predicar el evangelio. Y eso no nos tiene que dar temor. Yo me acuerdo hace muchos años, durante un tiempo que tenía contacto con gente de política de buen nivel, algunos secretarios de Estado, etcétera. Créanme que a veces sí, hablar con esas personas que tienen mucha autoridad ahí, no es lo mismo que hablar con, como dicen vulgarmente, con un ciudadano de a pie. Y uno les tiene que hablar como a todas las personas, con respeto, pero simplemente saber que tienen ese tipo de autoridad, que son secretarios de Estado, pues sí te impone, o sea, sí tiene. Entonces le tienes que hablar, pero tienes que hablar igual con el Evangelio. No hay otra forma, o sea, tienes que hablarle con el Evangelio. Y obviamente, pues Pablo era de esa manera, ¿verdad? Pablo podía hablar del Evangelio con cualquier persona, así con una persona, vamos a llamarla así, ¿verdad? Que no tuviera ningún cargo político ni nada, así con el César. La segunda faceta que Pablo muestra en este pasaje, además de que Pablo empieza a hablar como un compañero de fe, Pablo también empieza a hablar como un sacerdote, es decir, como un intercesor. En el versículo 16 de este capítulo de Romanos, Pablo dice lo siguiente: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Bajo el nuevo pacto, Jesucristo es el sacerdote perfecto, el sumo sacerdote, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 17 y Hebreos 3:1. Ya no existe ninguna institución humana o terrenal que funja como un sacerdote para un cristiano. Recuerden que en el Antiguo Testamento sí había todo un ministerio sacerdotal. Sí había personas que eran los únicos autorizados por Dios para ofrecer sacrificios, expiación por todo el pueblo. A partir de que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, ya no es necesario tener un intermediario. Cada cristiano es un sacerdote. Todos los cristianos somos sacerdotes, es decir, intercesores. Y por eso es que nosotros oramos por las personas para su salvación, oramos por sus necesidades. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ahora también somos sacerdotes. Dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Yo se los leo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El máximo, el único sumo sacerdote que hay es Jesucristo. Pero todos los cristianos somos sacerdotes, somos intercesores, ¿verdad? Pablo, él había entendido, él lo sabía muy bien esto que les acabo de decir, y él sabía que él no había recibido su oficio de sacerdote, es decir, de intercesor, por medio de alguien, por herencia.
como así los levitas, ¿ah? Ellos sí, se iban pasando, había una descendencia y esa descendencia tenían el mismo oficio, ¿verdad? Pablo no es así. El trabajo de Pablo, como el de cualquier cristiano, es interceder por las personas, orar por las personas, por su salvación, por las necesidades que puedan tener. Además de esta faceta de Pablo como compañero de fe, como un intercesor, como un sacerdote, Pablo empieza a hablar a partir del versículo 15 al 19 de su tercer faceta, su faceta como predicador. Pablo dice en el versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y hasta por los alrededores del Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo tenía puesta una camiseta. ¿Cuál era esa camiseta? La camiseta de Cristo, ¿sí? Los cristianos a veces nos ponemos camisetas. Yo sé que muchos de ustedes son aficionados, ¿verdad? Algún deporte, ¿no? Algún espectáculo, y no les cuesta trabajo ponerse una camiseta de algún equipo de deportivo, o si les gusta algo, un espectáculo, algo de un cantante, etcétera. Bueno, Pablo, la camiseta que traía las 24 horas del día, los 7 días a la semana, es la camiseta de Jesucristo. Y Pablo, ¿qué decía en esa camiseta de Cristo? Bueno, Pablo decía lo siguiente, 2 Corintios 5:14, decía que me es impuesta necesidad. ¿De qué? De predicar el evangelio. En 1 Corintios 9:16, ¿qué dijo Pablo? Ay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo era un hombre congruente, él era un hombre fiel a su trabajo. Dios lo había llamado a predicar el evangelio y particularmente el evangelio a las personas de corte gentil, es decir, a las personas no judías, como somos todos nosotros. Ese era su trabajo de Pablo. Eso es lo que le había encomendado el Señor Jesucristo. Y vaya que lo cumplió. Vamos a ir viendo, ahorita en estos versículos, 5 características del verdadero predicador del Evangelio de Cristo Jesús. Varios de los que están aquí predican el Evangelio aquí conmigo. Varios de los que están aquí se están capacitando para predicar el Evangelio a las personas, para predicar la palabra de Dios. Y aquí en estos versículos Pablo nos va a enumerar 5 de las características que todo predicador necesita. La primera característica la encontramos en el versículo 18 en la parte A. El predicador tiene que hacer su trabajo sin reclamar un crédito para él. Pablo dice ahí, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Cualquier predicador, que sea un predicador bíblico, nunca va a reclamar el crédito para él. Es decir, ay, qué bonito predico, ¿verdad? Qué bonita enseñanza di. No. Si alguien tiene que decir eso, pues van a ser la gente que lo escuche. Pero el predicador no tiene que reclamar un crédito para él. No tiene que decir, véanme a mí, ¿verdad? Soy el mejor. Por eso he estudiado tantos años, por eso he estado en las mejores escuelas, seminarios, o me he edificado a los pies de fulano y de perengano y de mengano, ¿no? Muchas veces los cristianos no entendemos esto y queremos que se nos aplauda en la iglesia. Levanto un traste y quiero que todo el mundo me reconozca. Bravo por el hermano que levantó un traste. Bravo por el hermano que hoy sí vino a congregarse. Cuando ningún predicador, ni tampoco ningún cristiano, debiese reclamar el crédito por algo. ¿Por qué? Porque abajo de todo el trabajo que pueda hacer un predicador o abajo de cualquier servicio que haga un cristiano, ¿quién está? Dios. En Filipenses dice que es Dios el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si es Dios el que lo está produciendo en uno para hacer ese trabajo, ¿qué crédito nosotros tenemos? Evidentemente ponemos nuestra voluntad, evidentemente ponemos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, pero no tenemos que buscar nunca ningún crédito. No tenemos derecho a tomar ningún crédito. Pablo, ¿qué dice aquí? Porque no osaría hablar, sino únicamente ¿de qué? De lo que Cristo ha hecho
por medio de mí. ¿Sí? Si no fuera por Cristo, nadie, ninguno de los que estamos aquí estaríamos. Si no fuera por Cristo que nos perdonó, nos salvó, nos limpió, nos dio una nueva vida, nadie estaríamos aquí. Estaríamos perdidos, muertos, como dice la palabra. Solamente por Cristo estamos aquí y es un privilegio poder servir al Señor. Cualquier cosa que nosotros hayamos hecho no es por mérito propio. Nosotros somos vasijas de barro. Vasijas que Dios, cuando nosotros tenemos la disposición, Dios nos puede utilizar. Dios quiere utilizarnos. Pablo en su época predicó en Asia, en Europa, fundó iglesias, desarrolló líderes, misioneros, estableció pastores, discipuló a muchos hermanos, fue usado por Dios para escribir buena parte del Nuevo Testamento. Y después de todo esto, Pablo no pedía ningún crédito. Y eso debiese ser un gran ejemplo para nosotros. A veces nosotros hacemos una pequeña cosa para Dios y queremos reflector, ¿verdad? Queremos que nuestras letras las pongan ahí en la pared, ¿verdad? Así en letras de oro. Ah, porque levanté 3 sillas. Después de Pablo, no ha habido ningún otro misionero, o no lo hubo en aquel tiempo de Pablo, con más impacto de él. Ninguno de los otros discípulos de Cristo hizo, guiado por el Espíritu Santo, más cosas que Pablo. Cuando Pablo dice que no sería hablar sino de lo que Cristo ha hecho en mí, hay unas palabras que él dejó plasmado más adelante, en Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 12 a 14. Vayan, por favor. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 12 a 14. Fíjense cómo lo dejó Pablo escrito. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14. ¿Ya están ahí? Dijo Pablo, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, eh, todo lo que podemos hacer es porque Cristo nos fortalece para hacerlo. Él es el que lo produce. Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo único que requiere de nosotros es nuestra disposición, pero Él hace todo. Ustedes han escuchado en alguna ocasión que el pincel reclame al mundo el crédito por haber pintado un cuadro. Por ejemplo, quién sabe si existe aún, pero imagínense que el pincel con el que, o pinceles, porque fueron varios, con los que Da Vinci pintó la Mona Lisa, reclamaran, yo pinté la Mona Lisa, ¿no? O que el marro y el cincel con el cual Miguel Ángel hizo el David, reclamaran, yo hice el David. Pues a veces así sonamos los cristianos, ¿eh? Cuando hacemos un trabajo para Dios, que es algo que Dios hizo, solamente nos utilizó a nosotros por nuestra buena disposición y reclamamos el crédito para Dios. Y a veces así somos los cristianos. Todo el crédito, queridos hermanos, es de Jesús. Imagínense un día que un violín reclamara, que un Stradivarius dijera, yo soy el que hago, ¿verdad? Las grandes composiciones musicales. Pues no, quien las hizo fue el autor y el intérprete, pero el Stradivarius, aunque sea un hermosísimo instrumento, pues él solito no se toca, ¿eh? No se toca. Eso nos debiese a nosotros ilustrar para que todo lo que hagamos siempre lo hagamos para la gloria de Dios. Y sabiendo que lo que podemos hacer, sea mucho, sea poco, sea lo que sea, lo hacemos porque Dios lo ha producido en nuestros corazones. Y no, nosotros les aseguro que no había nada. La segunda característica de un predicador fiel es que él hace un énfasis en que la gente obedezca al Señor. El predicador fiel nunca busca que a él obedezcan.
Nunca busca que la gente lo siga a él. Él siempre busca que la gente siga a Jesús. Siempre le va a dar el lugar a quien lo tiene, a Jesucristo. Hoy en día esto se ve poco. Hoy en día la gente está ávida, ¿verdad? Todo el mundo se mete al Facebook o las redes sociales. ¿Y qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? Pero busca chismes, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Reconocimiento de quién? De sus seguidores, hermanos. O sea, lo que buscan son sus seguidores, ¿verdad? Y ahí sale la persona, y ya pone, ya tengo un seguidor, ya tengo 5, ya tengo 10 millones, etcétera. ¿Qué buscan? ¿Seguidores de quién? De ellos mismos. Un predicador fiel no tiene que buscar que lo sigan a él. Tiene que buscar que sigan la obediencia de Dios a través de enseñarles ¿qué? La palabra. Eso es lo que hacía Pablo. Y es lo que tenemos que hacer todos. Tú no tienes que decirle a la gente, usted haga eso porque esto es lo que yo quiero. Líbreme, líbrenos Dios de eso. No, la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer, no porque alguien se lo diga, sino porque eso es lo, y tiene que hacer lo que Dios dice en su palabra. La tercera característica de un predicador fiel es su integridad personal. Pablo predicaba, dice el versículo 18, predicaba a los gentiles, dice aquí, con palabras y ¿con qué? Las obras. La gran mayoría de personas públicas que no son cristianas solamente utilizan para hablar, para convencer a las personas, palabras. Pueden tener una retórica bien bonita, aprendida, pero ¿qué hay de su respaldo moral? ¿Qué hay de sus obras? Los cristianos no debemos de ser así. Los cristianos en lo primero que tenemos que pensar es en nuestras obras. Si lo que yo hago es congruente con lo que yo creo y con lo que yo digo. De otra manera, lo que un predicador cristiano enseña es algo llano y es algo vacío, que no va a servir. Pablo era congruente. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser congruentes. Hoy en día es difícil encontrar esto. Pero Dios nos ha llamado a todos los cristianos a ser congruentes, que nuestras palabras estén acorde con nuestros actos. No tenemos que actuar con hipocresía. Cuando nos equivocamos, tenemos que reconocerlo. No es pecado equivocarse, pero sí es pecado cuando nuestro orgullo nos lleva a justificarnos, ¿ah? Y no reconocemos lo que hicimos mal. La cuarta característica de un predicador fiel es que el predicador necesita tener una afirmación divina de su llamamiento. Nosotros sabemos, porque lo leemos en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo eligió, ¿verdad? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, eligieron a Pablo para que él fuera el apóstol de los gentiles. Y ahí está la confirmación. Pero ¿cuál es la prueba real y fehaciente que nosotros podemos ver para que una persona esté respaldada por Dios? En el caso de Pablo, porque él era un apóstol. Pablo, ¿qué hacía para, juntamente con los demás, con Juan, con Pedro, con los demás apóstoles, qué hacían ellos, además de predicar, para que la gente supiera que ellos tenían el respaldo de Dios? Señales y prodigios. Le daban la vista a enfermos, curaban paralíticos, revivían muertos, etcétera. Pero esos milagros, esas señales y prodigios, solamente fue para esa época apostólica. ¿Okay? La gente los veía y dicen, ellos tienen la autoridad dada por Dios. ¿Qué tienen que hacer hoy en día los predicadores? ¿Cómo te puedes dar cuenta que un predicador realmente es una persona enviada por Dios y está respaldado por Dios? ¿Porque se vista bien? ¿Porque esté guapo? ¿O porque esté guapa? ¿Por qué? ¿Porque esté en obediencia a Dios? Bueno, eso lo vimos en el punto anterior, que su vida tiene que ser congruente. Pero ¿en qué te das cuenta que esa persona está respaldada por Dios? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles? No, pero esos son los frutos para todos los creyentes. Hermanos, se los voy a poner fácil. Cuando un verdadero predicador predica el evangelio, el fruto se va a ver en la gente que se convierte. Pablo les dijo aquí, ¿verdad?
que los gentiles eran ¿qué? El fruto. Era la obra, ¿verdad? Fruto santificado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces ustedes pueden ver a muchos predicadores, ¿verdad? Yo sé que muchos lo hacen y los ven por el Facebook, lo ven por el YouTube y por lo que ustedes quieran, ¿no? Pero pregúntense un momento, ¿dónde está su iglesia? ¿Qué iglesia es? ¿Cuánto tiempo tiene de creyente? Muchos predicadores que ustedes ven ahí surgen así y así se acaba. La permanencia en el ministerio es una de las cosas que ustedes tienen que observar siempre en alguien. Por ejemplo, el pastor Ramiro, él tiene más de 30 años de pastor. Eso habla de una congruencia, eso habla de un carácter. Muchos de los que están aquí han sido ganados por la obra que él hizo. Él les habló de Cristo. Otros que están aquí han sido ganados por su servidor les habló o porque les habló alguien de ustedes. Los frutos en el Espíritu, la gente que se convierte, es la prueba fehaciente de que un hombre, que de un predicador es fiel. Hoy en día ya no hay señales y prodigios que respalden la autoridad apostólica, porque apóstoles ya no hay. Milagros sí hay, claro, pero un apóstol como tal ya no hay. Ya se acabaron, ¿verdad? Eso fue para la primera época. Y la quinta característica de un predicador fiel es que él va a completar la obra que Dios le ha encomendado. Dice Pablo en el versículo 19 en la parte B, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Desde Jerusalén a esta parte del Ilírico, ¿sí? Si hiciéramos una línea recta, son aproximadamente 2,000 kilómetros. Y 2,000 kilómetros, para que ustedes se den una idea, es como de la Ciudad de México a donde termina Nicaragua. Eso sería. Todo eso caminó Pablo. Bueno, algunas partes las viajó, ¿verdad? En algún animal, pero muchas partes fue caminando. ¿Okay? Y durante esos 2,000 kilómetros, él predicó el evangelio en ciudades grandes, muy importantes, en ciudades pequeñas, en aldeas. Y cuando aquí dice que él lo había llenado todo, no quiere decir que él habló exactamente en cualquier aldea, en cualquier ciudad. No, ¿dónde habló? Donde el Espíritu Santo le decía, habla aquí, ¿verdad? Porque había ciudades a las que Pablo él quería ir, pero ¿qué dijo el Espíritu Santo? No, aquí no entres, ¿verdad? Aquí no vayas, ¿ok? Pero él habló en esas 2,000, imagínense nada más ese trayecto, 2,000 kilómetros. 2,000 kilómetros hablando del evangelio. Hermanos, a veces nosotros no le queremos hablar ni a nuestro vecino que está a un lado, ¿sí? O a nuestro compadre que está en la siguiente colonia. Cuando veo el ejemplo de Pablo, el impacto que él tuvo, lo único que me queda es decir, Dios, gracias porque utilizaste a hombres como él para nuestra enseñanza. Y para ver que cualquier cosa que nosotros podamos hacer para la gloria de Dios, tenemos que hacerla. Pablo dijo también más adelante que él era un ministro de Cristo. No lo dijo aquí, lo dijo en Corintios. Dijo, hablando, defendiendo su ministerio, todos son ministros. Dice, como si estuviera loco, yo hablo. Más, dice Pablo, en trabajos más abundante, en azotes sin número. Pablo fue azotado porque no fue un viaje así, ¿cómo se llama? En gran turismo, ¿no? No, él en sus viajes era caminando, sufriendo, encarcelado. Ustedes saben que naufragó 2 veces, estuvo en camino de peligrosos, de asaltantes. Entonces, Pablo, ¿qué dijo? Bueno, Pablo dijo allá en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 22 a 23 lo siguiente. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más. Pablo fue encarcelado varias veces. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. Y por cierto, allá en Listra, ¿verdad? Casi lo dieron por muerto y lo sacaron arrastrando de la ciudad. Pensaban que estaba muerto.
Dice, 3 veces he padecido naufragios, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Bueno, cuando uno lee de eso, dice, bueno, pues ¿quién quiere ser evangelista, no? ¿Sí? Pues déjenme decirles que a varios de los que están aquí, pues tienen ese llamado en su corazón. Y los demás, todos nosotros los tenemos que orar por ellos y tenemos que apoyarlos. ¿Sí? Porque si Dios les ha encomendado, tienen ese llamado, nuestra responsabilidad como hermanos en Cristo es apoyarles, orar por ellos, sustentarles. Porque ese es el trabajo que van a hacer porque Dios se los ha puesto en su corazón. Con nuestro hermano Simitro, que está allá en Coicoyán de las Flores, en Oaxaca, ¿no? En la parte de la sierra. O los Handal allá en Macedonia. Nuestra hermana Paola, que quiere ir a países musulmanes, ¿verdad? Marruecos. Pablo fue un maestro, un predicador, fue un fiel y humilde servidor, genuino, bendecido por Dios y tenaz. Y casi al final de su vida él dijo las siguientes palabras. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, propongámonos en nuestro corazón poder decir estas palabras cuando ya Dios estemos cerca de que Dios nos llame a su presencia. En los versículos 20 y 21 del capítulo 15 encontramos la cuarta y última faceta de Pablo. Pablo, el pionero. ¿Qué es un pionero? ¿Qué es un pionero? Alguien que inicia algo, ¿verdad? Por ejemplo, allá cuando se colonizó los Estados Unidos, bueno, llegaron gente, ¿verdad? A la costa este de Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, muchas de esas personas que llegaron ahí dijeron, bueno, pues aquí como que ya somos muchos, ¿no? Entonces, vámonos al otro lado. Y ahora sí que agarraron sus carretas, agarraron sus pocas pertenencias y se fueron, ¿verdad? Al viejo este. Y fueron los pioneros, es decir, los primeros en andar por ahí en esa ciudad. Bueno, los primeros europeos, porque obviamente pues ahí había personas nativas, ¿no? Pablo fue un pionero. ¿En qué aspecto fue un pionero? Bueno, vamos a leer los versículos 20 y 21. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado cerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Una lectura, si nosotros hacemos una lectura superficial del libro de los Hechos, vamos a ver que Pablo fue un pionero como misionero. Pablo fue un pionero en el evangelismo. Los demás apóstoles, ¿dónde se quedaron? En Jerusalén, ¿verdad? Porque así les había mandado Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero a Pablo lo comisionó el Espíritu Santo a que fuera, a que saliera de Jerusalén. Entonces, Pablo en ese aspecto fue todo un pionero. Fue el primero en plantar iglesias. Hoy en día, por ejemplo, Ramiro capacita a las iglesias, ¿verdad? Para que planten otras iglesias. Pero Ramiro les está enseñando, ¿verdad? Ese trabajo que hoy iglesias, que hoy en día no saben que hay que hacer ese trabajo, ¿eh? De plantar nuevas iglesias. Y nosotros también, hermanos, tenemos que plantar nuevas iglesias. ¿Sí? Tenemos que buscar, tenemos que orar y tenemos juntos que decidir dónde empezar otras iglesias. Tenemos que hacer eso. Bueno, Pablo fue un pionero en esto. ¿Sí? Pablo ministró en más lugares, áreas y regiones que cualquier otro predicador de los tiempos que escribió el Nuevo Testamento. Alcanzó a las personas que en aquel momento eran personas no alcanzadas, como hoy en día tenemos, ¿verdad? Hoy en día tenemos etnias no alcanzadas en nuestro país y en otros países del mundo. Bueno, Pablo alcanzó a esos no alcanzados de aquel tiempo con el Evangelio de Jesucristo. Además de todo ello, Pablo fue receptor de una buena parte del Nuevo Testamento, receptor de parte de Dios, de la revelación de Dios para que él pudiera estar aquí escrito. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Galas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Primera y Segunda, Tito, Filemón. ¿De quién son todas estas cartas? De Pablo, de un hombre que simplemente él quiso someter su voluntad a la voluntad de Dios.
Y ese fue el impacto que tuvo. Dios también quiere impactar a tu familia, a tu colonia, a tus vecinos, pero para poder hacerlo requiere que tú y yo rindamos nuestra voluntad y la pongamos al servicio de Él. Pablo no era para nada egoísta. Pablo no decía, ay, a esta persona yo le hablé de Cristo, ¿verdad? Yo soy un ganador de almas. Como hoy en día dice mucha gente por ahí. ¿Qué decía Pablo? Pablo dijo en 1 Corintios 3, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, lo importante es que estemos predicando el evangelio. Finalmente, en el versículo número 21, Pablo hace una cita directa de Isaías. Dijo Pablo, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Isaías evidentemente se refería a los gentiles, porque el pueblo de Israel tenía el conocimiento de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros, independientemente de nuestra edad espiritual, independientemente de nuestros recursos, independientemente de nuestros dones o de nuestros talentos, hemos sido llamados a predicar el evangelio. A lo mejor no hemos sido llamados a ser evangelistas. A lo mejor no ese es el don que tenemos. A lo mejor no ese es el llamado ministerial que Dios tiene para todos. Pero todos sí hemos sido llamados a predicar el evangelio. Y una muestra de la madurez de un cristiano es la cantidad de personas a las cuales les ha hablado para Cristo y de la cantidad de personas que está discipulando. Yo te preguntaría en esta mañana, ¿cuántos les has hablado para Cristo en esta última semana? En este último mes, en este último año. ¿Cuántas personas estás discipulando actualmente que tú les hayas predicado el evangelio? Nosotros estamos aquí por hombres como Pablo, que entregaron su vida, que rindieron su voluntad, rindieron sus sueños, sus anhelos personales y todos los pusieron al servicio de Dios. Hermanos queridos, esta vida no se trata de lo que tú y yo anhelemos querer ser o querer hacer. Esta vida se trata de Jesucristo. Esta vida se trata de Dios. Dios es el dueño de esta historia. Tú y yo solamente somos instrumentos. Dejémonos utilizar por Dios. En algunas ocasiones me siento como Pablo. Ayer alguien me preguntaba que había muchas cosas de mí que no sabían. Bueno, pues algo de lo que yo me identifico con Pablo y desde recién convertido he hecho fue trabajar en el evangelismo. Juntamente con mi esposa, bueno, iniciamos una iglesia y antes con algunos otros hermanos iniciamos otras. 3 iglesias en total hemos fundado y ahí están. Algunas de ellas todavía siguen trabajando, siguen con vida, ahí están los creyentes. Algunos de ellos son misioneros, de las primeras personas que hablamos. Algunos son predicadores y ahí está. Hemos viajado por varios países, hemos recorrido diferentes estados de nuestro país, Chihuahua, Guerrero, el Estado de México, Chiapas, en fin, haciendo este trabajo, esta labor que hacía Pablo. Y ustedes saben que, bueno, por razones de la pandemia en este último par de años, pues hemos estado aquí, ¿verdad? Prácticamente confinados aquí. Pero nuestro trabajo es plantar iglesias. Nuestro trabajo es reproducirnos espiritualmente. Y todos necesitamos hacer eso, hermano. Nuestro mundo necesita muchos Pablos. Ninguno de nosotros estamos excluidos del trabajo misionero. Ningún cristiano está excluido del trabajo evangelístico. Simplemente lo único que se requiere es nuestra voluntad. Someter nuestra voluntad y ponerla a disposición de Dios. Y yo sé que con estas palabras que le estoy diciendo, este ardiente deseo que Pablo tuvo, que algunos creyentes tienen, también se va a despertar en el corazón de ustedes. Por favor, no duden en acercarse al pastor Ramiro, a su servidor, a alguno de los líderes y manifestarles esto, porque hermanos, necesitamos predicar el evangelio y más ahora que el Señor está muy pronto en su venida. Oremos. Dios bendito, gracias Señor te damos en esta mañana por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos has enseñado a través de ella.
Gracias, Señor, por la vida de Pablo, Señor, que la vemos aquí reflejada. Él es un hermano mayor, Señor, un hermano que nos puso el camino, un hermano que rindió su vida, sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, todo, Señor, lo rindió a tus pies con tal de hacer tu voluntad. Señor, ese ejemplo nos debe de llevar a buscarte, a anhelarte, Señor. Que ahí en el lugar donde nosotros estamos, donde tú nos has puesto, participemos de la obra de predicar a otros tu palabra. Señor, si hemos vivido vidas cómodas, si hemos vivido vidas tranquilas, si hemos vivido vidas, Señor, que no reflejan lo que realmente somos, en esta mañana te queremos pedir perdón y te suplicamos que tu Espíritu Santo nos fortalezca, Señor, para poder ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos esto en esta tarde. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y aquellos que tengan a bien abrir su casa para que empecemos una célula y de esa célula mañana, pasado, en un año, en dos o en el tiempo que Dios diga se haga una iglesia, acérquense por favor con su servidor. Que Dios les bendiga.